2025. El mundo completa aquí el primer cuarto del 21º siglo de nuestra era. Hace 5 años, la pandemia estaba por atraparnos. La vida en la mayor parte de Ucrania era normal. Gaza, bueno, era todavía algo así. ¿Os acordáis de cuando Estados Unidos restringió Huawei? O del globo espía chino. Greta Thunberg aparecía por todas partes. Estados Unidos no había abandonado Afganistán. Y tío, no había IA, o sea, no teníamos ChatGPT, pandemias, genocidios, tensiones migratorias, guerra moderna, inteligencia artificial y nuevas guerras reactivas que todavía están por desatarse. Mi nombre es Rodrigo Díez y os doy la bienvenida a mi rewind geopolítico, con todo lo que ha pasado en los últimos 5 años. ¿Qué tenemos para rato? Para todos al principio era una cosa morbosa, algo que nos quedaba demasiado lejos como para tomárnoslo en serio. Habíamos vivido años antes el terror con la expansión del ébola, que al final terminó por no ser nada. ¿Recordáis semanas antes del confinamiento que se tachaba de alarmistas a quienes se preocupaban por el COVID? Aquí en España, por ejemplo, le dijeron eso a Iker Jiménez. No, nada, el coronavirus sí no existe, nada, no hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. El 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer y 5 días después, todos encerrados. Lo que pensábamos que serían 2 semanitas de vacaciones por la cara resultó ser una cuarentena que se llevó una barbaridad de casos de depresión y ansiedad por delante. Los negocios cerraron, la gente estaba encerrada. Se puso de moda por la fuerza el teletrabajo, incluso las grandes empresas jugaban a improvisar con toda aquella locura que estaba sucediendo. Y es que estamos hablando de que el planeta se paralizó. Los sistemas sanitarios se saturaron y se provocó la peor contracción económica desde la Segunda Guerra Mundial. El COVID sacó lo mejor y lo peor de nosotros, joder. Mira estos delfines que se dieron un paseo por los canales de Venecia. Y mira esta gente aplaudiendo a los sanitarios. ¡Qué bonito! Y ahora acuérdate de toda la locura que se desató con las vacunas. Poco más si las ponen a la fuerza, ¿no? ¿Os acordáis del certificado digital? Pido que se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar. El mundo se dividió entre los que se vacunaron y los que no. ¿Tú te vacunaste? ¿Qué opinas de eso? ¿No parece que haga mucho que nos hemos olvidado de esa locura? Pero es que cuando pensábamos que ya estábamos saliendo de toda aquella locura que fue la pandemia, ni de coña nos esperábamos que lo peor estaba por llegar. ...15 de agosto de 2021... Tras 20 años de guerra y de apoyo estadounidense al ejército afgano del presidente Ashraf Ghani, Joe Biden abandona el tablero de juego. La capital, únicamente defendida por las guerrillas del propio pueblo, cae en apenas unos días. Los talibanes llegan a Kabul con un nuevo régimen y un bonito cambio de bandera. Esta década abre su colapso geopolítico así, con el abandono de la mayor potencia occidental a un pueblo que quedó a la merced del fundamentalismo islámico. Las mujeres perdieron el derecho a estudiar, a trabajar, a caminar solas por la calle. Desaparecieron. Fue la mayor represión de derechos humanos de lo que llevábamos de siglo. Las imágenes las vimos todos, personas tratando de agarrarse como podían a los aviones que despegaban de Kabul con plazas limitadas. La mayoría no completaron el vuelo. ¿Y por qué es tan importante para lo que estaba por venir? Pues porque fue una pérdida de reputación para Estados Unidos y una victoria narrativa y propagandística para Rusia, China e Irán. Fue una derrota simbólica terrible y una muestra de falta de mediación y de capacidad para sostener conflictos. ¿Y todo esto por qué? Pues porque Estados Unidos necesitaba todos los recursos posibles para librar su propia guerra, la guerra comercial contra China. ¿Os acordáis de esta gráfica? China fue el único país que, mientras el mundo entero se hundía en la miseria a causa del COVID,
creció en términos absolutos. Y es que es imposible hacer un buen recuento geopolítico de los últimos años sin salirnos de nuestra visión eurocentrista y estudiar el panorama que ha ocurrido, está ocurriendo y seguirá ocurriendo en Asia. Yo mismo estuve en China en 2024 y os puedo decir que China cambió una barbaridad en cuestión de tan solo unos pocos años. ¿Os acordáis del jaleo que vivimos sin poder pagar con tarjeta ni efectivo y sin poder acceder ni siquiera a Google sin VPN? Vale, pues esto no es nada. China lleva los últimos años preparándose para la Gran Guerra, la guerra comercial contra los que hasta ahora han sido los reyes del comercio, Estados Unidos. Sus sistemas de producción y exportación en masa no son nada comparado con las acciones que ha estado realizando a nivel geopolítico. A través de operaciones de inversión en infraestructura y energías, China está comprando países tejiendo una red de dependencias económicas, diplomáticas y comerciales bestial. Uno de esos países, España. Los puertos mediterráneos, aeropuertos y cadenas logísticas, por no hablar de las compañías energéticas e incluso muchas empresas medianas en crisis, se han visto beneficiadísimas de las maravillosas inversiones chinas. Y como con España, Asia, Media África y parte de Oriente Medio. Por no hablar de su aún constante pretensión de la isla de Taiwán, claro. Con su lema Made in China, ha pasado de ser la fábrica del mundo a un actor geopolítico de los más importantes, si no el que más. Y bueno, ¿qué decir del resto de Asia? Nepal e Indonesia han derrocado a sus gobiernos organizándose a través de Discord con la bandera de One Piece como enseña. Tailandia y Camboya han vuelto a darse de tiros, especialmente en estas últimas semanas, alrededor del templo de Preah Vihear. Y bueno, luego está el tema de Kashmir, si sabes Kashmir, ¿no? Cachemira. Un territorio montañoso reclamado a la par por Pakistán e India, y también un poco por China. Es de esas montañas que nace el Indo, un río vital para la India, pero también para Pakistán. Pero lo que realmente hace relevante este conflicto no es la intensidad del mismo, sino sus actores. Y es que tanto Pakistán como India son potencias nucleares. Y quiero ir allí. Quiero ir a documentar. Sería ya la 4ª vez que vamos aquí a la guerra, que voy a documentar por vosotros. Así que qué menos, dale a like, porque suscríbete y ya sé que estás. Y bueno, todo lo que nos falta hablar de Asia, esos países que estás pensando y que estás deseando que comente, han formado todos parte, directa o indirectamente, del gran conflicto que ha conmocionado esta primera mitad de década, la guerra de Ucrania. Las tensiones semanas antes del conflicto, las dudas de si Rusia se atrevería o no, las explosiones del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, las imágenes el día en que pasó todo. Fecha de examen para los libros de historia del futuro, 24 de febrero del 2022. Rusia, después de años de conflictos en Crimea y el Donbass, lanza su gran ofensiva, la invasión total. Arranca el ataque por tierra, aire y mar. Kiev es atacada desde Bielorrusia, pero la resistencia ucraniana ralentiza la ofensiva. Allí mismo los rusos intentan tomar el aeropuerto de Antonov. El plan de Putin es establecer un puente aéreo que permita aterrizar sus tropas para ejecutar un único golpe mortal al gobierno de Zelensky. Pero las fuerzas ucranianas no se lo permiten. Lo que al principio debía haber sido una invasión relámpago terminó por ser una guerra de desgaste mutuo. Bombardeos, misiles y trincheras no tardarían en convertirse en el escenario que daría comienzo a lo que hoy conocemos como la guerra moderna. Los que me conocéis sabéis que en este canal hemos estado ya documentando en los dos frentes. Primeramente en Rusia desde Belgorod y hace pocos meses en Ucrania desde Kiev, Kharkov, Izum y Kamianka, a escasos kilómetros del frente. Los tanques, los cañones y las minas siguen estando, pero esta guerra ha cambiado todo lo demás. El uso masivo de drones por parte de ambos bandos ha hecho que su producción sea más barata que su destrucción, por lo que no es extraño ver poblaciones cercanas al frente, cubiertas con redes antidrón, o campos que antaño fueron de cultivo, repletos de cables de fibra óptica que los operadores usan para eludir los inhibidores de frecuencia. Y esto es solamente la punta del iceberg. Ataques informáticos, apagones provocados, y son cosas que siguen sucediendo hoy en día. Así que bueno, ya puedes ir a ver la serie, que la tengo casi toda publicada ya en el canal, ahí en presencia en Ucrania. Hemos visto la participación de soldados norcoreanos en la recuperación rusa de Kursk. Hemos visto cómo Armenia perdía el Nagorno-Karabaj en manos de Azerbaiyán por falta del apoyo ruso. Y hemos visto cómo el gobierno sirio de Al-Assad era derrocado, perdiendo así uno de los principales aliados rusos en la región de Oriente Medio.
Pero parece que poco a poco, o al menos así lo he estado yo viendo estos meses, la opinión pública se ha ido olvidando de esta guerra. Lo que al principio eran calles enteras llenas de banderas de Ucrania, hoy se ha convertido en una especie de aborrecimiento mediático en favor de otra crisis humanitaria que parece estar conmocionando todavía más al mundo y que es el principal foco de debate geopolítico de los últimos meses: la guerra en Gaza. ...7 de octubre de 2023. Las fuerzas de Hamas aprovechan una bajada de guardia del ejército israelí para cruzar la frontera de Gaza y arremeter contra las poblaciones cercanas. Asesinatos, secuestros, violaciones y la masacre de aquel sangriento festival de Nova que conmocionó a todo el país. Al día siguiente, el primer ministro declararía la guerra a este grupo gobernante y pasaría así a ser uno de los actores geopolíticos más nombrados de lo que llevamos de década: Benjamin Netanyahu. A este conflicto se sumaron los hutíes de Yemen, entrando con el asalto pirata a un barco mercante israelí, así como lo estáis viendo. El grupo libanés Hezbollah, que venía mucho mejor armado y financiado que Hamas. Y naturalmente el acérrimo archienemigo del país judío. Lo que comenzó con una guerra de bombardeos masivos terminó después con el ensañamiento de las FDI contra la población gazatí. Los datos son terribles, las imágenes peores. El trauma y la polarización de ambas sociedades no hizo más que empeorar. Y también allí hemos estado, precisamente durante la escalada del conflicto entre Israel e Irán. Todo eso tras un bombardeo en la región de Magd al-Shams, territorio ocupado por Israel y que oficialmente pertenece a Siria. Y de Siria también toca hablar. Tras 11 años de guerra, el dictador Bashar al-Assad se vio derrocado y expulsado tras las tomas de Alepo y Damasco, la capital, en tan solo 9 días. Él ahora ha vuelto a dedicarse a la ortodoncia y el nuevo líder, Abu Mohamed al-Jolani, parece haberse hecho amigo de varios presidentes europeos, de Donald Trump y hasta del rey de España, mira. Se ha criticado mucho y muchos han tachado de hipócrita la relación de los líderes de Occidente con este exmiembro de la yihad islámica. Así como también todo este activismo que hemos visto en los últimos meses por estos sucesos en Oriente Medio, especialmente en Palestina, a donde salió desde aquí, en Barcelona, una flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza y en la que iba Nada Colau, la exalcaldesa, y la misma Greta Thunberg. Y se ha criticado que se haya hablado tanto de Palestina y tan poco de Etiopía, Congo, Sudán y Sáhara Occidental, países en los que la guerra ha estado arrasando y llevándose cientos de miles de vidas bajo la mirada indiferente de Occidente, ante una África cada vez más asolada por la guerra. Burkina Faso 2022. 2 golpes de estado muy violentos asolan el país, dando luz a un nuevo, carismático y audaz líder que tiene claros los objetivos del país: completar una descolonización íntegra. Su nombre es Ibrahim Traoré. No muy lejos, en Nigeria, el ISIS y el Boko Haram han seguido aumentando la violencia y las tensiones en el noreste, así como las bandas armadas Banditry han seguido causando el terror con secuestros masivos y ataques en caravanas o centros educativos. En Sudán el terror se ve desde el espacio. Muchos usuarios de internet pudieron ver la sangre derramada de las aldeas atacadas por la milicia militar RSF desde un satélite de Google. La guerra civil, reiniciada el 15 de abril de 2023, ha tocado picos de violencia máxima con casos de saqueos, secuestros, matanzas y hambruna severa. En Etiopía, la guerra entre el gobierno federal y el Frente de Liberación Popular de Tigray se desató en 2020 y resultó en un acuerdo de paz en 2023, aunque aún hoy día siguen habiendo picos de violencia y restallidos en áreas conflictivas regionales. Y más al norte, ese país olvidado y traicionado por el mundo, entre Marruecos y Mauritania, el Sáhara Occidental. Tras décadas de estancamiento con el conflicto del Sáhara, esta década ha comenzado con una reanudación de hostilidades entre el Frente Polisario y Marruecos. Israel, por su parte, buen amigo del rey Mohamed, ha seguido enviando armamento de última generación a Marruecos para su guerra contra los saharauis. De cara al Mundial de Fútbol 2030, Marruecos ha comenzado a construir estadios en territorio ocupado saharaui para reafirmar su posición. Todo esto con el apoyo de Francia, el gobierno de España y, como no, desde Washington, el personaje predilecto de muchos en la geopolítica de estos últimos años, Donald Trump.
Donald Trump ha vuelto y han pasado muchísimas cosas. Se habló de comprar Groenlandia, se habló de presionar a Canadá para anexionarla como un estado más del país. Luego él y Elon Musk se enfadaron y empezó todo el tema de las deportaciones y el caos que se formó en los estados del sur del país. En México el asunto de los cárteles se ha desatado. El cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco han seguido disputándose territorios y cuentan con armamentos y milicias mucho más avanzados de lo que la mayoría se imagina. Se han encontrado campos de secuestrados parecidos a los campos de concentración y se ha consolidado a la Guardia Nacional del país bajo mando militar. Y todo esto en un contexto de expansión máxima del fentanilo, una droga que ha desatado la alerta en Estados Unidos, que entra, como otras tantas drogas, desde México y que la mayoría, esto mucha gente no lo sabe, se produce en China. Tela, ¿no? Otros dos nuevos y controvertidos líderes han aparecido en este continente cambiando sus respectivos países bajo la crítica de muchos. Nayib Bukele en Salvador, que con su famosísima cárcel, el CECOT, logró convertir su país en uno de los más seguros de América, tras ser de los más peligrosos del mundo. Alcanzó los 1000 días sin homicidios, algo bastante llamativo sabiendo el contexto anterior del país. Pero se le ha tachado de tener tintes dictatoriales tras establecer una normativa escolar que exige un corte de pelo adecuado para los alumnos de escuelas públicas. El segundo, como no, es Javier Milei en Argentina, que tras años de socialismo ha alcanzado el poder con lemas de libertad económica y dolarización. Yo en lo personal sigo a Milei desde mucho antes de que se presentase a elecciones, y aquí en Barcelona tengo muchos amigos argentinos. Y algunos me dicen que es terrible, que está loco, otros que está arreglando el país. ¿Qué opináis? Porque creo que eso sí que es un tema bastante polémico. Y por último, si algo está llamando la atención en América en los últimos días, es el Mar Caribe con la tensión entre Donald Trump y Maduro, con el conflicto que se está desatando con el Cártel de los Soles. Trump los ha designado como organización terrorista, considerando a Nicolás Maduro como su líder, y ha ofrecido una recompensa por él. De hecho, ha habido varios intentos de secuestro al presidente de Venezuela y ahora la situación está ahí muy tensa, familia. Y esto que os voy a decir no va con segundas, no es una comparación ideológica, pero a mí me recuerda un montón a cuando estaba por empezar la guerra de Ucrania. Esas semanas antes de la invasión, esos tonteos que hacía el ejército ruso en la frontera. No lo sé, no digo que vaya a empezar una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, porque no tengo ni puta idea del futuro. Pero bueno, lo que vaya a pasar, solo el tiempo nos lo acabará revelando. Y ahora que ya los adictos a la dopamina se han ido, nos quedamos tú y yo a solas y podemos charlar de nuestras cosas. Siento que no he tenido la oportunidad de dejar la cámara apoyada y explayarme y charlar con vosotros en calma, sentaditos, en los últimos meses. Vaya año, ¿no, tío? Esto va a ser como una especie de micro rewind personal improvisado. Recuerdo el vídeo que hice cuando cayó Siria, que os dije... 2025 se viene cargado de viajes, de historias, y joder, estuvimos en Irlanda del Norte hablando de la guerra civil, nos entrevistamos con exterroristas y con un asesino que estuvo más de 20 años encerrado. Estuvimos en Egipto haciendo como una especie de documental turístico e histórico súper divertido, y para colmo, hemos vuelto a la guerra de Ucrania y hemos hecho un documental en poco más de 2 semanas sobre la situación geopolítica en Georgia con el tema de Osetia del Sur y Abjasia, sobre el conflicto del Nagorno-Karabaj en Armenia, visitando, estando y documentando la región de Transnistria en Moldavia y hablando del gran conflicto europeo de esta década que es la guerra de Ucrania. No hemos estado una, sino 2 veces y en los 2 frentes. Y he estado investigando bastante por pura curiosidad. Y os juro de verdad que no he encontrado registros de nadie más joven que yo en todo el mundo que haya hecho eso con mi edad. Y para colmo, una cosa que a mí me llegan a decir hace 1 año que iba a pasar, y te digo, ni de coña. Hermano, que aparecimos en el especial de verano del The Wild Project. ¿No es una cosa loquísima? Y también como grandes hechos que han pasado este año, una cosa que a mí en lo personal me hizo muchísima ilusión, incluso más que aparecer en The Wild Project. Mi entrevista con Daniel Fopiani en un podcast con acento me hizo una ilusión bestial. Estuvimos charlando de un montón de temas, de geopolítica, de mis viajes, de mi vida personal también un poco y el cómo me organizo para montar todo este caos de historias que... no sé cómo sigo sacando adelante. Y esto así como a nivel de proyecto, ¿no? A nivel profesional. Pero os confieso que puta madre, vaya año, a nivel personal también ha sido bastante locura. Así que bueno,
Así ha sido 2025, así han pasado las cosas y así os las hemos contado. A ver qué tal 2026. De momento ya os he spoileado que quiero ir a India y a Pakistán a documentar el conflicto de Kashmir. Pero confieso que estoy un poquito indeciso y falto de recursos para ver qué otras cosas hacemos. Igualmente yo estoy tranquilo porque sé que seguiremos sacando historias adelante. Pero sí he tomado una determinación, familia, así ya como para cerrar el vídeo de cara a este 2026, que es enfocarme mucho en el alcance. Ya van 3 años, familia, que estoy documentando historias y conflictos por el mundo. Hemos estado en Marruecos, Estonia, Rusia, Turquía, China, Mongolia, Albania, Israel, Egipto, Irlanda del Norte, bueno, lo de la Dana en Valencia también, Georgia, Armenia, Moldavia, Ucrania, y no sé si me estoy dejando alguno más, seguramente me estoy dejando alguno. Pero quiero decir, tío, hemos hecho un montón de cosas. Hemos aparecido en el podcast más escuchado de habla hispana a nivel mundial y no me cuadran los números, tíos. Confieso que este último documental de la guerra de Ucrania, aunque a nivel de resultados estoy muy contento, creo que es una pieza muy chula y muy interesante para mis memorias, para mi recuerdo. A nivel de números ha sido una puta mierda, tío. Unos 100, como mucho 200 visitas por vídeo. No soy capaz de encontrar un porqué, pero me tengo que comprometer a encontrarlo para ponerle solución. Así que es probable que este 2026, si os place, me veáis mucho más aquí en casa charlando temas de actualidad. De pronto hablando de temas de geopolítica, comentando guerras o situaciones en países en los que ya hemos estado. Así que familia, yo por aquí ya me callo, explayaos, tenéis vuestro espacio en los comentarios. Ya sabéis que para mí es un placer seguir jugándome el cuello por vuestro conocimiento y aprendizaje. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, nos vemos prontito familia, os quiero.